Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, podés sintonizar FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, en el episodio 244, la universidad cruje y el hilo rojo de los combustibles. Este martes, la comunidad universitaria salió masivamente a las calles para reclamar por la grave situación que están padeciendo. Desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei no solo sigue recortando el presupuesto de las casas de estudio y destruyendo los salarios, sino que desconoce la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas cámaras en 2025, vetada por el Poder Ejecutivo, recordarán, y nuevamente ratificada por diputados y senadores con las mayorías correspondientes. Hoy por hoy, la decisión se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia, que demora su fallo, y el escenario es de total incertidumbre. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar lo que pasó en las movilizaciones que tuvieron lugar en todo el país y además cuál es el objetivo de fondo de semejante ahogo presupuestario y salarial. La universidad tiene el cuero duro, está muy curtido en enfrentamientos históricos, como ocurrió en los 90 contra el menemismo o más acá incluso contra el macrismo, pero la pregunta ahora es si existe hoy capacidad política real para doblegar esta prepotencia desenfrenada que viene trayendo a la ultraderecha. Sí, veamos cuál es el cuadro de situación al que se enfrenta la comunidad universitaria, porque el gobierno básicamente no afloja, persiste con su intención destructiva, sin importarle en absoluto lo que apruebe el Poder Legislativo, que ya, como comentaste, Nati, fueron varias veces que aprobó esta ley de financiamiento el año pasado. La ofensiva es total, la estrategia institucional no está pareciendo brindar soluciones y la administración libertaria parece decidida a no cumplir la ley. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, y Alejandro El Galleguito Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, que es un alfil de Santiago Caputo y aliado de Petovelo, lo dijeron con mucha precisión. Dicen, la única ley que vamos a cumplir es la ley del presupuesto. Y después pegaron por un lado recurrente, que son los supuestos curros, hechos de corrupción, que es el caballito de batalla que usan en este caso y siempre que quieren destruir lo estatal. Veamos en números brevemente el alcance del ajuste porque es realmente escalofriante. Hay un documento que publicaron sindicatos, la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, entre otros, que afirma que entre diciembre de 2023, es decir, cuando asumió Javier Milei, y marzo de 2026, la inflación fue de 293%, mientras que los salarios del sector acumulan un incremento del 147%. Medido en pérdida de poder adquisitivo, esto es 37%. En el primer cuatrimestre del 2026, o sea, de este año, el presupuesto destinado a universidades cayó un 7,9 real interanual, es decir, descontándole la inflación, y un tercio respecto de 2023. La inversión por estudiante está en el nivel más bajo desde 2004, y en el caso de los hospitales universitarios, solo se ejecutó este año el 9,3% del presupuesto aprobado. Se perdieron en el sector aproximadamente 10,9 salarios entre 2023 y este año. Bueno, las situaciones que grafican esto también son escalofriantes. Uno cada tanto se entera de profesores que tienen que ser Uber, electricistas, vender artesanías para complementar su ingreso. Le pedimos a María Florencia Granato, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y secretaria de la organización de la CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que nos compartiera sensaciones sobre la marcha y qué cree que está buscando el gobierno. Esto nos dijo. Un balance de la marcha muy positivo, una marcha muy masiva, federal, imponente, ¿no es cierto? Esperanzadora. Vimos muchos jóvenes, muchos estudiantes muchos y muchas estudiantes del nivel medio,
del nivel secundario uniéndose a esta defensa de la universidad pública. Entendemos que el gobierno, con este recorte permanente presupuestario y pauperización de los trabajadores y las trabajadoras, no busca para nada equilibrio fiscal, primero porque ha hecho gala de una reducción de ingresos tributarios a través del RIGI, del impuesto de bienes personales, etcétera. Entonces entendemos que a lo que apunta es un cambio de esta realidad universitaria argentina. Entendemos que es por eso que recorta el presupuesto universitario, y entendemos también que sí hay un modelo alternativo que proponen. Según los dichos de propios funcionarios del gobierno, con 10 universidades públicas en el país bastaría. A esto agrego que lo que observamos, por ahí con un ojo como el mío un poco sesgado hacia la economía, vemos un alto subsidio indirecto que están recibiendo las universidades privadas, ya que están recibiendo, captando docentes, investigadores muy formados que el Estado Nacional ha invertido en formar, y los están recibiendo por, digámoslo mal y pronto, chauchas y palitos. O sea, un subsidio indirecto a las universidades privadas que van a salir consolidadas de este proceso. Y también me pregunto si el modelo alternativo del gobierno no tiene que ver con una provincialización, ¿no es cierto? Como retomando algunas cuestiones del menemismo cuando se provincializó la educación obligatoria. Bien, básicamente eso. Las bases de docentes están movilizadas, los sindicatos están articulando esas energías y esa potencia de movilización, a pesar de que los docentes y las docentes estamos autoexplotados, con pluriempleo en muchos casos, y las federaciones sindicales a nivel nacional están profundizando el diálogo propositivo y buscando actuar en unidad en este contexto tan adverso. Bien, la escuchábamos a Florencia Granato, como decíamos, desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, aunque ella es secretaria de organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, así que está bastante involucrada en el conflicto. Muy interesante lo que planteaba de cómo leen desde ahí, desde la universidad, los planes del gobierno, que son básicamente de destrucción, ¿no? O de reducción al extremo de el sistema universitario, ¿no? Con esta idea privatizadora que lo distingue al gobierno de ultraderecha, al gobierno libertario. Hasta acá, más o menos, lo sabido, lo que hemos visto, una especie de resumen de en qué consiste el conflicto, lo que hemos visto en los medios, lo que se explicita. Pero queríamos meternos con algunos elementos que quizás no son tan conocidos de este conflicto. Porque ayer conversamos con un importante funcionario de una universidad del conurbano que nos contó algunos pormenores que nos parecieron interesantes, y nos los contó a condición de hablar en off, ¿no? Él diferenciaba, este personaje diferenciaba dos dimensiones de la pelea. Por un lado, la cuestión de fondo, que es que el gobierno no quiere poner un peso en la universidad y va a acelerar con los recortes para disminuir el gasto, como afirma Granato. Si pudiera pasarle a las provincias la gestión de las universidades, lo haría, provincializar, como pasó en los 90, bien decía Florencia Granato, con las escuelas primarias y la secundaria, ¿no? Esto es una especie como de menemismo al cuadrado. En este sentido sería provincializar la educación superior, ¿no? Pero hay una segunda trama, que es menos conocida, y es que el conflicto cayó también dentro de la interna libertaria, de alguna manera, protagonizada por un lado por el tándem Karina Milei y Martín Menem, contra Santiago Caputo. Al parecer, Caputo es quien busca negociar con los rectores a través de Alejandro el Galleguito Álvarez, que mencionábamos antes, subsecretario de Políticas Universitarias, que es un alfil de Santiago Caputo. Pero Karina le rechaza todo. La orden del jefe, en este caso de Karina Milei, es voltear cualquier negociación con las universidades para que pague el costo político del mago del Kremlin. En febrero, por ejemplo, Álvarez presentó un proyecto de reforma de la ley de financiamiento en el Congreso, y Martín Menem ni lo trató en diputados, lo cajoneó claramente. Por el lado universitario, quien está jugando en esta interna es nada menos que Emilio Jacobiti. ¿Emilio es? Sí, ¿no? ¿O Emiliano? Emiliano Jacobiti, que coordina
con Caputo y es el actor político clave de la UBA, como se sabe, y del radicalismo porteño. Y es en cierto modo quien orienta la estrategia de la protesta, ¿no? Como es el personaje clave de la UBA, que es la universidad más importante, uno podría decir, del sistema universitario nacional, o por lo menos políticamente, no sé si es la más importante científicamente y demás, pero por lo menos sí es la que más cartel político tiene. Bueno, Jacobiti tiene una posición privilegiada para negociar, en este caso con ese sector del gobierno que quisiera, de alguna manera, llegar a un acuerdo. A su vez, nos contaban también, empiezan a producirse movimientos que merecen atención, como por ejemplo que el rector de la Universidad Nacional de Salta muestra un acercamiento claro con el gobierno nacional e incluso el día anterior a esta marcha, el lunes, asumió el nuevo rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un hombre bastante cercano al masismo, y fue una bomba porque invitó nada menos que al Galleguito Álvarez y lo llenó de elogios a él y al gobierno en el acto de Asunción. La pregunta que se abre es por qué Santiago Caputo tiene ese interés político de lograr un acuerdo en oposición al resto del gobierno. ¿Qué está buscando? ¿Más fuerza dentro de la interna? ¿Diferenciarse? ¿La caja del universitaria? En fin. Hay otro dato que nos pasaban que era importante, que es que en marzo hubo una reunión a la que asistieron algunos miembros del Consejo Interuniversitario Nacional. Allí el gobierno les ofreció recuperar lo perdido en 2025. Esto era el sector precisamente del Galleguito Álvarez y de Petovelo, ¿no? Les ofreció un acuerdo, que era recuperar lo perdido en 2025. Hubo una fuerte discusión porque los rectores exigieron que se reconociera, aunque sea como deuda, lo perdido en 2024. No hubo acuerdo y se levantó la reunión y se levantaron las negociaciones. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la posibilidad de una negociación, de una articulación institucional para darle cauce institucional al conflicto, está, por un lado, fogoneado desde dentro del gobierno por el sector de Karina Milei, que es el que manda, y también al interior del sistema universitario y de la comunidad universitaria, digamos, no todos están de acuerdo con una negociación así como la que propone Jacobiti, porque no quieren legitimar ningún tramo del ajuste y quieren que la ley que se votó en el Congreso se cumpla. Entonces, bueno, esta es un poco alguna de las tramas que no están tan contadas. Totalmente. Sobre el conflicto. Bien, veamos otro aspecto justamente del conflicto que es bien interesante como para entender cómo sigue. Y acá tomamos esto que nos decía este funcionario universitario con el que charlamos en off. Y él lo que diferenciaba era lo ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem con lo que está haciendo hoy Milei. El menemismo, y lo sabemos quienes estábamos en esos años en las luchas, en las tomas de aquellos momentos y demás en la universidad, el menemismo intervino fuerte en la vida universitaria y lo que intentaba era hacer una reforma en clave neoliberal. Los sueldos se pauperizaron, lo mismo que el financiamiento, que tuvo el mismo destino, pero a su vez creó 9 universidades en el conurbano, en La Rioja y Córdoba, creó la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, creó la propia Secretaría de Políticas Universitarias, que ahora es una subsecretaría a cargo de Álvarez, y el ataque ahora de la ultraderecha es unilateral, es pura destrucción. Milei y su gabinete comprende a la universidad como un puro gasto, la entiende como eso, un puro gasto en el presupuesto, es un gasto para ellos innecesario y quiere eliminarlo. Y como en otros ámbitos, no existen prácticamente interlocuciones para resolver eso. Le preguntamos a Beatriz Gentile, que es rectora de la Universidad Nacional de Comahue, cómo fue la marcha en Neuquén y qué expectativa tiene sobre un posible fallo de la Corte y del propio gobierno, y entonces desde la Patagonia nos respondió lo siguiente. Bueno, la marcha federal, la cuarta marcha federal universitaria fue realmente imponente, creo que superó a la primera incluso, y me parece que bueno, en el balance de 4 marchas quedó clarísimo que la universidad y la ciencia para la sociedad argentina es un bien no negociable, no dispuesto a ser revisado ni colocado en duda, y creo que el gobierno va a insistir en no reconocerlo. Me parece que después de esto, sí la Corte Suprema tiene en sus manos, por lo menos sí sabemos que lo ha incorporado, por lo menos aparece como que ya está incorporado para ser tratado. No sabemos si esto lo va a hacer rápido o lo va a hacer en poco tiempo. No, o sea, como recuerdo, uno podría tomar que en 18 días la Corte Suprema definió aquella medida del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en pandemia y fue resuelto muy rápido. O sea, el tema educativo fue si el cierre o apertura de las escuelas, si bien recuerdan, me parece que eso fue muy rápido. Así que
podríamos esperar algo de eso. Hay cierta cautela en saber, por lo menos del lado de los rectores y rectoras, de pensar que la Corte puede desestimar el recurso del gobierno nacional. Y yo creo que lo que va a aparecer en términos en este conflicto será evaluar, de acuerdo a los resultados, será evaluar cómo se sigue. Solo advertir esto, ¿no? Ya estamos entrando casi a mitad de año, un cuatrimestre que en muchas universidades, en algunas carreras, se tuvo muchas dificultades de cursadas, además de las dificultades de los hospitales universitarios, y pensar que, si la situación continúa, no sé cuál va a ser el riesgo de inicio o no del segundo cuatrimestre, y de acuerdo a lo que digan o que voten las centrales sindicales. Me parece que estamos en un punto de inflexión. Yo tengo expectativa de que se resuelva, que nos llame el gobierno, que llame el gobierno a los gremios, que llame a paritarias, que sean paritarias razonables, y que intente dar una respuesta acorde a la gravedad del conflicto. Bueno, la vía institucional y negociada parece bastante ineficaz, y entonces surge la pregunta por qué otras formas hay de canalizar este conflicto. Para avanzar en este sentido es importante ver lo que sucede con un actor clave, que es el estudiantado. Diferentes interlocutores dan cuenta de una creciente distancia entre lo que es la masa estudiantil, por un lado, que no participa tanto de la vida política universitaria, y por el otro, los gremios docentes e incluso, las mismas agrupaciones estudiantiles. Aparecen temores ante un cansancio de los estudiantes por los paros y por la degradación, podríamos decirle, de la vida universitaria como consecuencia del ajuste que está llevando a cabo el gobierno. Un rector nos decía que se mira con atención que no solo los estudiantes no responden masivamente a la lucha, sino que el malestar se direcciona hacia ellos y hacia las instancias de mediación. O sea, hacia los propios rectores, hacia las propias autoridades universitarias que están yendo al conflicto. Exactamente. Es un punto de tensión muy fuerte. Y por eso le preguntamos a Fiorella Orso, militante de la agrupación Pampillón, consejera superior de la Universidad Nacional de Rosario y estudiante avanzada de Ciencia Política, para preguntarle qué lectura tiene sobre el movimiento estudiantil. Y esto nos dijo. En primer lugar, creo que es imposible pensar en los estudiantes sin pensarnos como parte de una sociedad precarizada. Formamos parte de subjetividades globales que están mutando, producto de una democracia desgastada y de lazos sociales modificados por la mediación de las redes sociales, y eso conlleva un desafío para pensar en los repertorios de acción política. Hace 2 años y medio que en distintos frentes de la sociedad argentina se está dando batalla contra el desfinanciamiento, pero también contra el hostigamiento entre los que se encuentra la universidad pública. No hay dudas de que las luchas por la universidad fueron por momentos las que más adhesiones tuvieron y de los sectores más dinámicos a la hora de enfrentar a Milei. Hicimos en estos años 4 marchas federales históricas y tomamos, allá por el 2024, más de 100 facultades en todo el país. Y frente a un conflicto tan perdurable, creo que es difícil caracterizar si estamos en un momento de ebullición política o si se trata, por el contrario, de una nueva normalidad donde a veces logramos articular el conflicto y hacerlo masivo, pero muchas veces no. Y creo que no hay que sorprenderse si después de tanto tiempo hay un movimiento cansado, pero el desafío, me parece, también está en no entender a la lucha por la universidad pública aislada de los demás conflictos de la sociedad, porque estaríamos haciendo una lectura errada de la etapa política. Hoy la universidad tiene los mismos problemas que muchas otras cosas, que forman parte del ataque de un mismo modelo que busca el disciplinamiento de toda una población. Por eso creo que la demanda tiene que ser una sola, que es la demanda por la igualdad y por la justicia social, algo que impulsa la universidad pública, gratuita y de calidad, que hoy no es popular y por eso también hay que luchar. Esto es lo que también viene discutiendo el movimiento estudiantil y son las interpretaciones que me parece tienen que ponerse al frente de batalla para transformar de raíz lo que estamos viviendo. Y por último, hay algunas cosas que la precariedad del contexto nos impide discutir. Últimamente estamos priorizando siempre lo urgente frente a lo importante. En ese sentido, creo que la universidad hay que defenderla para transformarla, porque hay muchas cosas que efectivamente no están bien. Y respecto a esto, no hay una homogeneidad y también es un debate intergeneracional con los docentes, de contenido, de modelo pedagógico. Y la universidad hace de su riqueza el debate entre estos distintos actores y siempre nos parece fundamental incorporar las demandas estudiantiles. Más allá de esto, siempre tenemos que defender la universidad en unidad docente estudiantil,
porque sabemos que más allá de ser un medio, la universidad es fundamentalmente un fin en sí mismo. Bien, muy interesantes todos los aportes, de Fiorella también, muy interesante, en especial porque no se pone el cassette, ¿no? Y ella utiliza el término nueva normalidad, eso nos llamó mucho la atención. Ella lo utiliza para nombrar uno de los polos entre los que oscila el estudiantado, es un término que nos remite muy a la época de la pandemia, ¿no? Aquella nueva normalidad. Seguramente todavía estemos en un periodo que pesa en la vida universitaria en general, pero en especial entre los alumnos. Recordemos, de hecho, que durante la pandemia la universidad estuvo 2 años cerrada, hasta que eso después se recompuso, lleva todo un tiempo. Pero volvamos ahora a la marcha, porque nos topamos a partir de eso con lecturas diferentes de eso que había sucedido. Obviamente no está puesta en duda la masividad que tuvo, aunque haya sido algo menor que las movilizaciones de 2024, que fueron históricas. Pero no tiene mucho sentido quedarnos solo en una cuestión numérica de cuánta gente hubo en una o en la otra. La discusión pasa por si nos transmitió la sensación de una fuerza capaz de doblegar al gobierno o si estamos más bien ante una movilización que va perdiendo vitalidad por distintos factores. Para algunos actores institucionales de la universidad, la marcha estuvo más bien destinada a presionar a la Corte para que emita un fallo pronto, que el mensaje era más hacia ahí que hacia un gobierno al que califican de impermeable, sobre el que no hay ninguna expectativa real de que vaya a cumplir con la ley ni que vaya a aflojar con los recortes. Y en este punto hay que mencionar que los medios de comunicación, que son más afines al gobierno, hicieron una cobertura favorable a la comunidad universitaria, incluso trayendo a colación el caso Adorni, en buena medida porque hubo muchísimos cartelitos alusivos al jefe de gabinete, así que era imposible obviar eso. Para otros sectores, como mencionaba Florencia Granato, fue importante volver a las calles y en su localidad, Río Cuarto, proliferaron los jóvenes. También hubo marchas en Río Negro, que tuvieron ese desafío también de ver si se podían cortar o no ciertas calles. Pero acá aparece otra pregunta y es sobre la composición de la marcha. En este caso vamos a mirar la ciudad de Buenos Aires y le preguntamos sobre esta cuestión y sobre el momento político universitario que estamos viviendo a Juan Manuel Villuya, que es amigo de la casa, que es docente, que es investigador de la UBA y también de la Universidad Nacional de La Plata. Le pedimos un análisis y él nos respondió lo siguiente. En 2024, la marcha universitaria de abril, la más grande de la historia de la universidad, y el récord de tomas de facultades de octubre de ese mismo año, nos llevaron a plantear la hipótesis de que podría llegar a haber un cambio en la juventud tendiente a horizontalizar la acción política, recuperar la disrupción y comenzar a desgastar al gobierno por un lado, pero por otro lado desbordar también las estructuras que habían desmovilizado al campo popular por lo menos desde 2019. Claramente esa hipótesis no progresó. En 2025 hubo movilizaciones grandes, el tema sigue instalado en la agenda pública y la movilización del 12 de mayo fue una movilización enorme, también de las más grandes de la historia larga de la lucha universitaria. Todo siempre va a ser menos que la movilización más grande de la historia en 2024, pero se trató de una movilización grande en Buenos Aires y en todo el interior del país. Ahora, ¿quiénes estuvieron en esta movilización? Generacionalmente, la iniciativa la están teniendo los adultos, docentes, graduados, científicos, no docentes, respecto a los más jóvenes. Y jerárquicamente también son las autoridades y profesores respecto a los estudiantes. Los estudiantes concurren, en el mejor de los casos, pero no son el verdadero motor de este conflicto ni desbordan a sus mayores ni a sus autoridades. Y de hecho, la mayor parte de los estudiantes no está participando y vive el conflicto con angustia, con miedo, con incertidumbre por sus clases y por su futuro, pero no logra traducir eso en alguna acción disruptiva. Puede sonar paradójico justamente en este contexto de movilización, pero en realidad en la vida cotidiana de las facultades, el propio movimiento estudiantil está bastante subordinado a estructuras proselitistas o incluso jerarquías universitarias que no habitúan a nadie a la gimnasia de la lucha cotidiana por intereses estudiantiles, con distintas medidas, sino que más bien son convocados a votar de manera pasiva una vez por año o, en este caso, a movilizarse
cuándo y dónde deciden otros en esferas que exceden por completo la posibilidad de acción directa de la mayor parte de los estudiantes. Por último, los discursos en Plaza de Mayo llamaron a cumplir la ley, a respetar las instituciones, la división de poderes, un discurso táctico, lógico y eficaz, pero un boomerang que refuerza esta verticalización, esta estrategia del respeto y esta lógica, esta movilización ordenada de arriba hacia abajo, en cascada, que más allá del resultado no se está traduciendo en una nueva gimnasia y en un acumulado para la gran masa del pueblo que en las universidades sigue siendo el movimiento estudiantil. Bien, lo escuchábamos a Juan Manuel Villuya, la verdad que es súper interesante. Él está bastante involucrado en el movimiento universitario y al igual que Fiorella, ¿no? Desde Rosario, que escuchábamos antes, me parece que son reflexiones bien interesantes en el sentido de que registran la importancia de la marcha, pero a su vez también aparece esta necesidad que creo que para mucha gente fue así, ¿no? Muchos de los que estuvimos salimos con la sensación de que nos quedamos con ganas de algo, ¿no? Como que algo está faltando, algo de la fuerza, de la potencia no estuvo presente. Hubo una gran masividad. El aval, digamos, que tiene esta movilización, y que no es menor ni mucho menos, es que se da también en un contexto de crisis del gobierno, de la legitimidad del gobierno. Uh-huh. Y este tipo de movilizaciones contribuyen, ¿no? Amplían, consolidan esa crisis de legitimidad del gobierno y van horadando, digamos, en función de una disputa que claramente es una disputa más general, más política, ¿no? Uno podría decir que si uno se orienta hacia el año que viene, el movimiento, en este caso universitario, que expresa buena parte de la clase media, va a ser un factor importante de legitimación e incluso quizás de una eventual derrota del gobierno de ultraderecha, ojalá que no se reelija y demás. En ese sentido, la movilización es muy importante, ¿no? Y va generando una... Ahora, eso no puede dejar de también, no puede dejar en un segundo plano o barrero bajo la alfombra esas sensaciones que tenemos de que efectivamente algo está faltando. Y ese algo que está faltando no es solo porque uno tenga la urgencia de tirar abajo a este gobierno, de doblarle la mano a este gobierno en un conflicto tan importante como este, que parecería que no va a pasar, sino porque la pregunta es qué fuerza se construye como alternativa a la ultraderecha, ¿no? Y ahí es donde entonces emergen las preguntas. Si efectivamente el movimiento estudiantil no está tomando en sus manos, ¿no?, la discusión sobre qué universidad hacia el futuro, lo que se sabe, tanto Fiorella como Juan Manuel Villuya plantean es que no se trata simplemente de una defensa de una universidad que se sabe también tiene mucho para pensarse, digamos, ¿no? Y no porque el gobierno la objete o no porque el gobierno la cuestione, sino porque efectivamente, digamos, la alternativa es algo por construir, no es simplemente volver atrás, ¿no? Y me parece que esa pregunta es la pregunta por los conflictos que van a venir también, que es cómo se hace para avanzar en el despliegue de una estrategia que sea eficaz, tanto en el enfrentamiento contra el gobierno como en la construcción de una fuerza nueva, teniendo en cuenta que las formas que hasta ahora estuvimos llevando adelante ya no funcionan, porque no hay un soberano, digamos, un poder ejecutivo dispuesto a negociar. Hay un poder ejecutivo dispuesto a no reconocer, esto es lo que llamamos posdemocracia, no reconocer las leyes, no reconocer la lógica de negociación, no reconocer la soberanía popular, digamos, ¿no? Está empeñado en, como bien decía al principio, en la ley del presupuesto. La única ley que reconoce es la ley del mercado, la ley del poder económico. Entonces, frente a eso, la pregunta es, ¿cómo se puede oponer una dinámica de conflicto político, de movilización que sea eficaz? Esa pregunta queda, es una gran pregunta que la marcha universitaria nos deja, y no se trata, como siempre decimos, de ser ni pesimista ni optimista, sino de hacer las preguntas que la época requiere. Ya salió el número 72 de la revista Crisis, una investigación sobre lo que el narco presta, el enigma de las pandillas centroamericanas, perfil de Alejandra Monteoliva, el líder guevarista de Burkina Faso, testimonios, los tranzas hablan, la lupa Nirsa, el urbanista invisible, helados artesanales o industriales, por qué morimos en Argentina y mucho, mucho más. Elegí la suscripción integral para acceder a la versión digital ahora y recibir la revista impresa en unos días.
Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda. Esta semana se anunció un nuevo esquema de actualización tarifaria para colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. Los aumentos del precio del transporte van a alcanzar a colectivos nacionales, a trenes metropolitanos, servicios regionales y de larga distancia a partir de este 18 de mayo. El esquema prevé incrementos mensuales. Dicen que esto busca recomponer gradualmente el atraso tarifario y además reducir el peso de los subsidios estatales. Lo llamativo es que esto se da en un momento de intensificación de la producción de petróleo y gas en Argentina, y entonces esto nos da la chance de preguntarnos cómo seguir el camino del hilo invisible que une el impacto del aumento de transportes de pasajeros en los bolsillos de los laburantes con el enmarañado y muchas veces desconocido mundo de las petroleras, de las refinerías y todas las instancias intermedias que beben de los hidrocarburos. Y al inicio de ese recorrido, además, sumar el cuerpo de los laburantes que ponen su fuerza de trabajo para que toda esta maquinaria eche a andar. Esto va a ser lo que intentaremos desilvanar en este bloque de Crisis en el Aire. Bien, desmenucemos, Nadia, un poco los aumentos que se dan luego de semanas en las que viajar fuera un calvario. Recordarán la reducción de las frecuencias como decisión de las empresas, sobre todo de colectivos, por falta de pago de subsidios, y el aumento en marzo pasado del gasoil, un 25% también de las naftas, en el contexto de ataque de Estados Unidos a Irán, el bloqueo del estrecho de Hormuz y todo lo que sabemos, ¿no? Las subas alcanzan a subtes, trenes y peajes. Van a tener una gran diferencia entre quienes tienen la sube registrada y quienes no. Mencionemos la complicación para registrarla, ¿no? Sí, está difícil, ¿no? La página a veces no anda también. ¿Ah, sí? Sí, nunca termino de entender tampoco cómo hacer eso. Yo ni lo intenté, pero habría que hacerlo, ¿no? Porque parece que va a haber bastante diferencia. En el caso de los colectivos nacionales, el esquema prevé 3 actualizaciones consecutivas del 2%. El boleto mínimo va a pasar a 714 pesos el próximo lunes. Y subirá un poquito más los 2 siguientes meses. O sea, va a ir subiendo, va a estar en 714 y va a ir subiendo poco a poco. Al boleto de los trenes metropolitanos le da un sacudón. 18% va a subir este lunes 18 de mayo que viene, y en total un 90% más caro hasta septiembre. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur, con subes registradas, pasan de 280 a 330 pesos, y en el caso de las subes no registradas, pasan a pagar 660 pesos. Y si se paga en efectivo, el viaje saldrá 1.100 pesos. Un viaje de tren. Un montón de diferencia. Como se llama, el tren de cercanías. Hablamos con Facundo Frey, que es amigo de la revista y es especialista en temas ferroviarios, miembro del equipo de transporte de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. A él le pedimos que nos brinde un pantallazo de las discusiones más estructurales que implican estos aumentos. Escuchemos lo que nos envió. Por un lado, tenemos el aumento de colectivos, que me parece que hay que verlo desde 2 aspectos. Por un lado, desde el punto de vista de las empresas que vienen reclamándole al gobierno que sus costos están aumentando y siguen aumentando, y como consecuencia clara se ven las empresas haciendo lockout o directamente anunciando que van a dejar de correr servicios que el Estado debería asegurar su cumplimiento, pero que se corre y se mueve afuera, y ese es el otro aspecto, ¿no? El Estado Nacional, sobre todo, siempre tuvo una actitud de correrse desde todos los lugares posibles, y en eso también se ve un poco la fragmentación que hubo en los servicios metropolitanos de colectivos, ¿no? Esta división de las tarifas entre capital, provincia y las líneas nacionales. Se da un poco este fenómeno de pinzas, donde el sistema empieza a andar peor, los costos aumentan, los colectivos dejan de pasar o pasan menos. Los usuarios a la vez son menos porque no tienen colectivos o eligen un medio alternativo, o directamente deciden no viajar porque también la crisis impacta directamente en la cantidad de pasajeros. Con los trenes el gobierno tiene menos capacidad de hacerse el distraído. Desde el Vamos, el gobierno quiere privatizar a la empresa Trenes Argentinos Operaciones, que es la que se encarga de los trenes de pasajeros en el AMBA, pero
quedó claro que no encuentran un esquema posible para la privatización. Es un sistema que no es negocio para el Estado, mucho menos puede ser un negocio para los privados. En ninguna parte del mundo los trenes metropolitanos de pasajeros dan ganancias, entienden que son un bien necesario por el funcionamiento mismo de las ciudades, por las externalidades positivas que generan, por la disminución del tráfico, el aumento de la calidad de vida en general que generan. Es verdad, venía retrasado el aumento de los trenes, pero el aumento ahora llega en quizás el peor momento, donde el sistema de transporte está crujiendo por todos lados y quizás el tren, si bien estaba bajando en prestaciones, era el único sistema que aseguraba el transporte a millones de personas. Y si bien los niveles de inversión no fueron tan bajos como el resto de las empresas públicas, porque gracias a la emergencia ferroviaria el Estado mantuvo un cierto nivel de inversión, igual en términos reales la inversión en ferrocarriles también cayó. Y eso marca claramente el estado de situación y cómo viaja la gente en el día a día. Bueno, acá también entra a jugar en este escenario la pregunta por los combustibles, porque una de las primeras cosas para marcar es la distancia entre los récords de producción de gas y petróleo que siempre informa Vaca Muerta y el abastecimiento de naftas y gasoil, o sea, el refinamiento de los hidrocarburos. Aunque la producción de petróleo crudo en Vaca Muerta alcanza máximos históricos de más de 860.000 barriles diarios, el país aún sigue importando combustibles. Esto es, no todo el combustible que hace andar a los autos, camiones y transportes públicos se abastece con lo que se produce en Argentina. Como decíamos, en marzo hubo subas en las naftas de alrededor del 25%. En este contexto se intensifica la presión para que trepen los precios del transporte. Según Global Petrol Prices, el litro de nafta en Argentina, por ejemplo, promedia $1.52, de los más caros en Sudamérica, solo superado por Uruguay y Perú. Wow. Y aún así, desde el pico de marzo, YPF tenía los precios congelados por 45 días. Horacio Marín, el CEO de YPF, le dice buffer de precios, para no decir congelamiento. Y este miércoles, que venció el plazo, anunció una suba de 1% de las naftas y otro nuevo buffer, otro nuevo congelamiento por otros 45 días. Este esquema de contención busca desacoplar, al menos por el momento, los valores locales de los globales. Es decir, es posible que por el hecho de ser una petrolera integrada que extrae hidrocarburos y las refina, como Pan American Energy, tiene una ventaja sobre Shell, por ejemplo, y Puma, que solo refinan y tienen que comprar el crudo en los precios altos actuales, digamos. YPF tiene la posibilidad de producir y refinar una sola empresa. En paralelo a esto, fue noticia que hace unos días, el mes que viene, se va a completar la venta de la brasilera Raízen, que hoy en día controla la refinería de Dock Sud y las estaciones de servicio de Shell. Bueno, se va a vender a un consorcio que está integrado por la suiza Mercuria Energy, que es uno de los mayores traders de materias primas del planeta, e Integra Capital, que es el holding que encabeza José Luis Manzano. Estos cambios de manos en el poder económico de los negocios, digamos, es clave para entender también buena parte de las internas que está viendo en el gobierno y en la derecha en general argentina, el macrismo y demás. Sumemos otro elemento, que fue que el miércoles hubo una cumbre de estaciones de servicio de la que participó Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Estado, en donde este economista ultraliberal avisó que van a profundizar la salida del Estado y a flexibilizar los controles. Están prometiendo, acá la promesa es que van a segmentar el rubro, van a hacer estaciones de servicios de categoría A, B y C, algo que ya se empieza a ver con la salida a la cancha de YPF Black. O sea, todo esto tiene que ver con el esquema de negocio que tienen, que van a incluir todo el tema de los negocios que hay en las estaciones de servicio, claro, no más allá del surtidor.
Sí, hablan como de un cambio de paradigma de las estaciones de servicio, que un poco hoy lo comparábamos con lo que pasa con algunas farmacias, que es pesa lo mismo o importa lo mismo el combustible, pero por el otro lado todos los sectores de comida y Exacto. todas esas cuestiones aledañas. Hacer shoppings como estación de servicio. Bueno, el evento fue organizado por la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina, se llama FECRA, y un día antes de esta reunión, el martes, y ya para meternos con el otro elemento que queríamos plantear, que era el de los trabajadores de la industria, ¿no?, del petróleo, en la provincia de Neuquén, un tribunal, esta noticia nos pareció especialmente sintomática, un tribunal absolvió por unanimidad a 4 personas acusadas de estrago doloso agravado y a una quinta que estaba acusada por estrago culposo por la explosión en la base de New American Oil en Plaza Winkle el 22 de septiembre de 2022, ¿no? Para quienes no recuerdan, el hecho ocurrió a horas de la madrugada y murieron 3 trabajadores de la empresa, Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. Se trata de un juicio que fue demorado, bastante olvidado por el gremio de petroleros y que tuvo muchas maniobras dilatorias por parte de los acusados como responsables de la empresa. Durante su exposición final, el fiscal jefe Gastón Lyotard sostuvo que la explosión había sido consecuencia de múltiples incumplimientos, omisiones y decisiones conscientes en materia de seguridad. Por ejemplo, mencionó la inexistencia de válvulas de seguridad, instalaciones eléctricas que no cumplían con las normativas para entornos con riesgos de explosión y una sumatoria de auditorías que certificaban condiciones que no estaban garantizadas. Las personas acusadas eran un jefe de planta, un jefe de mantenimiento, una licenciada en seguridad e higiene y un auditor externo. El gerente general ya había accedido a una probation, una suspensión del juicio a partir de una negociación, digamos, podríamos decir, y otro gerente había sido sobreseído. El fallo no encontró responsables. Esto realmente es sintomático y además sucede en Plaza Winkle, que es una de las localidades simbólicas de aquellos años 90, ¿no?, en donde empezaron los piquetes. Exacto. Plaza en junio Winkle se cumplen ahora, de hecho, 40 años. Exacto. Plaza Winkle está al lado de, ¿cómo se llama la otra localidad? Cutralcó. De Cutralcó. La famosa Cutralcó, están una al lado de la otra y ahí es donde se había privatizado YPF en los años 90 y donde empezó la bronca a volcarse hacia las calles y, bueno, terminó con la insurrección del 2001. Esteban Martinet sigue desde el comienzo este caso judicial. Él investiga el mundo laboral petrolero y desde Neuquén nos compartió la siguiente reflexión. Una clara expresión de connivencia del Poder Judicial y del Poder Político en general con este empresariado local que a su vez es socio menor de las petroleras. La hija de uno de los fallecidos decía tras conocer el fallo que esto habilita que siga todo igual y que si ocurren accidentes se termine echando la culpa a los trabajadores, ¿no?, con la bajeza que implicó en este caso particular culpabilizar a quienes no se pueden defender. Hoy, en un contexto de crecimiento de la actividad hidrocarburífera, de rentabilidad extraordinaria de las petroleras y a la vez de la votación reciente de la reforma laboral, las patronales están apuntando a aumentar la explotación de los trabajadores del sector. ¿Cómo? Bueno, con menos trabajadores produciendo más, porque a pesar del fuerte aumento en los niveles de producción, el año pasado se perdieron casi 1.500 puestos de trabajo petroleros en Neuquén y aún no se recuperaron, ¿no? Los trabajadores comentan que la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo se expresan en la prolongación de las jornadas y de la duración de los diagramas, ¿no? En algunos casos los trabajadores arrancan su jornada a las 6 de la mañana en una base en Neuquén, trabajan todo el día en el campo, a las 6 de la tarde recién están saliendo de vuelta de Añelo y llegan a la casa a las 8 de la noche, ¿no?, habiendo recorrido 200 kilómetros por día, lo que por otra parte implica obviamente mayor riesgo de accidentabilidad, y son en total 14 o 15 horas que los trabajadores están fuera de la casa cada día. Esto que cuentan los trabajadores tiene su correlato en el incremento de la productividad por trabajador. Hay un informe reciente de Ejes que plantea que a partir de 2024 la productividad por trabajador creció un 41% y llegó a los 259 barriles equivalentes de petróleo diarios extraídos por cada puesto de trabajo petrolero.
Escuchábamos a Esteban Martinet poner en situación esto, ¿no? De en qué contexto se da. De hecho, este viernes 15 se conoció la muerte de otro trabajador en las cercanías de Plaza Winkle. Se trataba de un soldador que, bueno, están averiguando todavía qué fue lo que sucedió. Fue en el yacimiento de la Angostura Sur. Era un trabajador de Wokra y es una de las muertes más de trabajar a las corridas, con bajos controles. Estaban los compañeros denunciando esto, que las medidas de seguridad son pocas. En fin, este bloque se proponía seguir esa huella justamente, ¿no? A partir de los combustibles. El hilo comienza con quienes viajan precarizados todos los días. Ahora van a viajar además con un boleto que es más caro, que por lo general se mueven y recorren largas distancias, varias horas hasta llegar a su laburo. Y queríamos ponerlos en espejo con estos otros trabajadores que también a kilómetros de acá, porque hoy decíamos que estos aumentos se dan en AMBA, bueno, a 1.200 kilómetros de acá también se dan situaciones similares, y en el medio este sistema de regulaciones, ¿no? Esto que decíamos de este encuentro en las estaciones de servicio con Sturzenegger, que además de proponer un cambio de paradigma en cuanto a qué se va a vender o qué se va a buscar o no, también tiene que ver con aflojar los controles, y eso mismo que sucede en las estaciones de servicio se derrama a otros sectores de la industria vinculada a hidrocarburos y que después vemos, por ejemplo, que nos damos cuenta cuando suceden los accidentes. Hoy vos, Mario, hablabas de esto de cómo construir, ¿no? De la idea de, bueno, en la universidad y cómo se va degradando todo y cómo pensar construir de nuevo esto. Uh-huh. Hay un montón de estas situaciones que tienen que ver con las regulaciones que a veces ni llegamos a apuntar, pero que habrá que pensar desde cero, ¿no? A la hora de rearmar el país desde las bases, cuando haya que arrancar y pensar qué es lo que se viene. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Mario Santucho y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Nico Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición sonora de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify puedes encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables, y también Crisis Internacional, nuestro segmento de geopolítica con Viole Weber.